Y en este marco, en donde se refuerzan los controles para viajar en el transporte público, ya sea en tren, en subte o en colectivos, esto ocurría en Avenida General Paz y San Martín, donde en los controles que se hacían a los diversos pasajeros que iban en los colectivos, hubo algunos casos en donde hicieron bajar a los pasajeros porque no contaban con la autorización correspondiente. Simplemente los hacían descender y luego se tomaban todos los datos de ese pasajero y se le elaboraría un acta. En consecuencia, allí lo que están corroborando, hacen bajar al pasajero para que el transporte público no se demore más de lo habitual y allí siguen constatando todos los permisos y las autorizaciones que presenta, en este caso, este pasajero. Y ustedes van a ver lo que sucedió. ¿Qué tal? Buen día. Perdóname, te molestamos cortito. Estaba yendo a trabajar y... Sí, estoy, pero lo que pasa es que no puedo ir en colectivo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no sé, me dice que no puedo ir en colectivo porque tengo... ¿Qué tipo de trabajo realizas? ¿Trabajás en un comercio? No, privada. ¿Dónde? Es una construcción privada. Claro, ¿qué es lo que te dijeron? Que el código, digamos, no coincidía con la función que estabas haciendo. Sí. Está bien. Bueno, ¿y ahora qué haces? ¿Cómo vas? Igual voy al trabajo. Bien, ahí se da una situación que es realmente complicada, ¿no? Porque el hombre necesita ir a trabajar y no tiene su auto. Y una construcción que esa actividad está, digamos, está autorizada. Necesita el transporte público, indudablemente, porque no es que tenga no debe tener ni una moto ni una bicicleta y ni siquiera un auto propio para poder trasladarse hacia su trabajo. Y se toma el transporte público ante la necesidad de ir a trabajar. Pero hasta el momento la legislación dice que no, o la normativa vigente, que no puede viajar si no es una actividad esencial. Exacto, me parece que ahí hay un gris y además el trabajador no decide si va a trabajar o no va a trabajar. En general tiene un jefe que establece esas reglas. Si esa persona tiene que ir a trabajar, es por lo menos injusto que se ejerza, ¿no?, esa presión en ese caso. Cristian García está con el ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juanjo Méndez, allí, luego de la reunión que mantuvieron con el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Cristian García. Sí, aquí nos está esperando el secretario de Transporte de la ciudad. Bueno, Juanjo Méndez, ¿cuál es la conclusión de la reunión? Bueno, hemos trabajado las tres jurisdicciones, la verdad, colaborado para entender cómo podemos mejorar la fiscalización del transporte en la región metropolitana y principalmente lo que hemos acordado es eso, en aumentar tanto los controles en origen de ambos lados, ya sea en el horario de la tarde, por supuesto, donde se generan más viajes aquí en la ciudad, pero de la mañana del lado de la provincia y también en los viajes intermunicipales en toda la región metropolitana, no solo ciudad-provincia, sino en aquellos viajes que también ocurren en la provincia. Para esto hemos dispuesto, junto con el equipo de seguridad de Nación y el Ministerio de Transporte de Nación, controles en las 60 principales estaciones de ferrocarril de la región metropolitana. A eso se suman casi 55 centros de transbordo o cabeceras de colectivo en la provincia de Buenos Aires, donde la policía bonaerense junto con la seguridad vial, el equipo de seguridad vial de la provincia van a estar fiscalizando y controlando también. Nosotros en la ciudad vamos a seguir focalizando y reforzando el control en las principales estaciones de subte. Tenemos 17 estaciones que concentran el 80% de los pasajeros. Lo mismo en los centros de transbordo, en los 12 centros de transbordo, los más importantes incluidos Retiro, 11, Constitución, Federico Lacroce, pero también aquellos de escala más barrial como Primera Junta o Liniers, vamos a estar reforzándolos. ¿En los trenes se sumarán efectivos de Gendarmería y de Policía Federal para controlar? ¿Serán 300? Así es, va a haber más de 300 efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería, según acordó el ministro Meoni con las fuerzas federales, que van a estar controlando las estaciones de trenes y también los ferrocarriles. ¿Arriba de las formaciones también habrá efectivos? ¿Arriba de las formaciones? Actualmente hay efectivos arriba de las formaciones y también se conversó de que esos efectivos también hagan la tarea de fiscalizar los permisos adentro de los trenes. ¿Cuándo se pone en marcha la reserva de trenes como ocurre en el Mitre, en el ferrocarril Sarmiento? ¿Cuándo estará en marcha? Todo esto que comenté recién respecto de ir incrementando los controles va a ir ocurriendo en las próximas 48 horas.
Asimismo, lo que explicaba el ministro Meoni es que la reserva de trenes está funcionando en el Mitre y en los próximos días, en aproximadamente una semana, comenzaría también a funcionar en el Sarmiento. Básicamente va a ir avanzando tal lo han comprometido. Ahora, ¿van a controlar más en los subtes también? Dale. Sí, en los subtes, como te decía al principio, nosotros hoy tenemos control. Hemos cerrado la mitad de las estaciones del sistema de subtes para focalizar el control en aquellas estaciones que concentran la mayor cantidad de pasajeros y asimismo poder también garantizar el servicio del subte para aquellos vecinos que hacen los viajes más largos. Y en los pasos también se van a, los vehiculares se van a los controles también. Sí, vamos a seguir incrementando y focalizando los controles en los ingresos a la ciudad. Esto era algo que ya venía ocurriendo. Vamos a ir revisando diariamente la estrategia para modificarlos y siempre poder tener controles activos y muy eficientes. Méndez, te coloco el retorno para hablar con Canal 9, con Tele 9. Estamos en vivo. Compañeros, ahora sí lo pueden consultar a Juan José Méndez. Méndez, buenas tardes, Claudio Rigoli. Cuando ustedes dicen vamos a incrementar Buenas tardes, Claudio. los controles, ¿de qué forma se van a incrementar esos controles en la cuestión operativa y concreta? ¿Sumando más personal? ¿Cómo es? Sí, Claudio, efectivamente. Por ejemplo, acá lo importante es hacer los controles en el origen, ¿no? Entonces, durante la mañana vamos a tener cobertura, según trabajamos recién con el ministro Meoni y con Alejo Supli de la Ciudad de Buenos Aires, en, por ejemplo, 60 estaciones de la de la región metropolitana de trenes que concentran casi el 80% de los pasajeros que utilizan el ferrocarril, y esos controles van a ser con fuerzas federales de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad. Se están sumando más agentes de estas fuerzas, vamos a tener casi 300 agentes que van a estar trabajando y ese es un ejemplo de cómo vamos a ir incrementándolos. Ministro, ¿cómo le va? Mariana Verón lo saluda. Cuando vemos los datos, por ejemplo, un informe del Ministerio de Seguridad, la verdad es que ha habido muy pocos infractores hasta ahora en toda la cuarentena. Apenas 0,3% del total de gente que usó el transporte público, con lo cual no hay un problema de controles, evidentemente. Lo que hay es un problema de mayores actividades que se abrieron y la gente obligada, en este caso, a ir a trabajar. ¿Cómo se resuelve esa situación? Mira, cuando nosotros vemos la demanda del transporte, la curva de demanda de transporte, vimos que ha ido evolucionando independientemente de las decisiones que se tomasen en la cuarentena. Cada semana se incrementaba un poquito, iba creciendo un poco la cantidad de gente que se movía. Entendíamos que muchas veces es porque los propios vecinos y vecinas iban posponiendo viajes, pero llegó un punto de la cuarentena, después de más de 80 días, donde muchos vecinos han tenido que resolver algunas de estas cuestiones porque se han vuelto impostergables. Ahora lo que estamos pidiéndoles en este momento nuevamente es reducir esos viajes a aquello que es mínimamente imprescindible. O sea, todo lo que podamos evitar y posponer, hacerlo y solamente realizar actividades de cercanía. Si alguien pensaba que podía ir a hacer una compra, ir al supermercado y tomarse un colectivo o agarrar el auto, no, lamentablemente en esta etapa no se puede. Entonces también vamos a estar poniendo el foco en eso, en concientizar y en llamar a los vecinos también a ese compromiso individual para el cuidado colectivo. Sí, Méndez, recién estábamos mostrando un informe de lo que ocurrió en Avenida San Martín y General Paz, donde allí el personal policial de la Ciudad de Buenos Aires controló, hizo descender a un pasajero y resulta que no estaba habilitado para viajar en transporte público. Era un obrero de la construcción que iba hacia ese trabajo que está habilitada esa actividad. Y nos vemos con muchos casos en donde actividades que están habilitadas que no son esenciales y hay personas que no tienen una movilidad propia, ni un auto, ni una moto, ni una bicicleta para llegar hasta su trabajo y toman el transporte público. Ahí hay una cosa a solucionar, una situación a solucionar. Hoy la construcción no está habilitada en la Ciudad de Buenos Aires, solamente están habilitadas los procesos de excavación y demolición que se encontraban en curso, que por un motivo de seguridad, sí, para poder concretarlos y no generar ningún riesgo, se habilitaron. Pero el resto de la actividad no se encuentra habilitada. Aquellas personas que, de todos modos, para responder esta pregunta, ¿no? Aquellas personas que son de trabajos no esenciales y que requiriesen movilidad,
Lamentablemente, en esta instancia donde nos encontramos, y por eso lo hemos explicado y lo hemos pedido así, no pueden utilizar el transporte público. Tienen que evitarlo y tienen que elegir una alternativa de movilidad individual. Y de no poder hacerlo, deberían estar de momento licenciados para realizar la tarea por no encontrar una alternativa para viajar. Sabemos que es algo extremadamente excepcional y entendemos todo lo que esto genera, pero es en el marco de una pandemia que pedimos esto, ¿no? Claro, ministro, pero ¿sabe lo que pasa? Recién también estábamos en Constitución y una mujer era empleada de un local de indumentaria, empleada textil. Esa persona no le puede decir a su jefe, licenciame. No es tan fácil tener esa relación y decirme, mira, no me dejan venir en transporte público, yo mañana no vengo. Una empresa grande, una empresa chica. No, el trabajador es el eslabón más débil en ese caso y es el que viaja en transporte público. Entonces, ahí dejarlo lo dejan solo de alguna manera al laburante. No, acá no estamos dejando solo a nadie, todo lo contrario, estamos haciendo un gran esfuerzo por cuidarlos a todos. Y en este momento el transporte, ¿por qué lo preservamos? Porque lo preservamos para la primera línea de atención en esta crisis, que son los trabajadores de la salud, de la seguridad, de ese comercio esencial que sí o sí todos los días tienen que estar en su puesto de trabajo porque son irreemplazables. Para los demás también es a lo que apelamos y trabajamos con un gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional, con las ayudas a las empresas, a las organizaciones, incluso a las familias a través del ATP, el IFE, para que todas aquellas personas que en este momento no pueden desempeñarse como correspondería, también tengan el acompañamiento del Estado. Como decía antes, esto es sumamente excepcional, entonces trabajamos entendiendo una realidad que es dinámica y compleja, pero siempre poniendo en foco a la persona y acompañándola. Juan José Méndez, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. A ustedes. Gracias, Cristian García.